Hola, bienvenidos al vídeo de hoy. Aquí estamos en nuestro patio en la finca Abora. Yo soy Craig. En el vídeo de hoy vamos a hablar del principio de la permacultura 9. El principio 9 es usar medidas, soluciones pequeñas y lentas. Cuando más grande, más duro es la caída. Bueno, vamos allá. Hace 10 años empezamos con nuestro proyecto aquí y siempre yo lo tenía claro que el gran problema para nosotros en el principio va a ser falta de conocimientos. Incluso más grave fue esto que falta de dinero, que tampoco sobra dinero nunca, ¿no? Y falta de terreno o falta de lo que sea. No, el gran problema para mí en el principio es falta de conocimientos. Entonces, para mí no tenía mucho sentido invertir en cosas muy grandes en el principio, antes de saber qué estoy haciendo. Entonces, para empezar, teníamos un terreno abandonado, sin uso, durante mucho tiempo. Era una finca que tiene un desnivel muy importante de 25 metros de un lado al otro, y 6 canteras. Entonces, usar maquinaria no era fácil o era imposible. Entonces, no compramos maquinaria, casi. Tampoco queríamos maquinaria porque son inversiones muy importantes de dinero y en el principio sin saber si realmente eran necesarias o no. Por ejemplo, yo quería en el principio un triturador de ramas. Son súper caros y son buenas. Ahí lo más barato que se paga aquí son 600, 700 euros para un triturador de plástico que no va a hacer el trabajo de lo que necesito. Vi uno el otro día que me gusta, que funciona bien para 2.000 euros. Entonces es una inversión importante. Bueno, es un ejemplo de algo que no hicimos en el principio. Estoy agradecido que no lo compramos en el principio porque después encontramos soluciones 2.000 euros más baratas. Soluciones lentas y pequeñas. Bueno, lentas, hablamos mucho en otros vídeos de nuestro sistema de swales, que están llenos de las mismas ramas de que estaba hablando ahora. Están llenos de las ramas, la materia orgánica, de todas esas cosas que quería triturar para 2.000 euros antes. No lo compré y estoy agradecido ahora que no lo hice porque están en los suelos, añadiendo fertilidad al suelo, pero de otra manera. Otro ejemplo más parecido a los suelos son los huertos núcleos, o no sé cómo llamarlos, pero como esto, por ejemplo, este bancal es un ejemplo, que está lleno de ramas por debajo y hojas y materia orgánica. Va pudriéndose muy poco a poco, pero es una solución a largo plazo, porque una vez que empieza a funcionar, este sistema está podrido, está nutriendo las plantas arriba, eso va a funcionar durante años después. Tenemos un sistema parecido también en la finca. Tengo 2, 3 huertos núcleos así en la finca también, con el mismo sistema, que hay un agujero muy grande en el suelo, lleno de ramas, troncos, y todas esas cosas que quería triturar están ahí pudriéndose muy lentamente. Una vez que empieza a funcionar esto, las raíces de toda la finca van a buscar estos núcleos porque hay fertilidad, hay micronutrientes, hay hongos y hay humedad en el suelo. Entonces, no era necesario comprar este triturador de ramas. Me prestaron uno el otro día. Está bien, está guapo. Funciona mucho más rápido que mi sistema de núcleos en el suelo, o suelos, pero son 2.000 euros y tampoco es fácil usar esta máquina. Se queda atascado mucho, se puede romper, hay que buscar una pieza, se necesita gasolina, entonces ahí no es perfecto esto tampoco, entonces estoy muy cómodo con mi decisión de no comprar. Otro ejemplo más, compramos este año por primera vez pollos de engorde y pensamos en el principio cuántos compramos. Compro 100 y tenemos carne en la familia para todo el año, o compro una cantidad más pequeña para intentarlo una vez, para ver dónde hay problemas o dónde hay
riesgo en un proyecto así. Al final compré solo 30. Compré una lámpara para mantenerles calientes o con calor. Teníamos una noche con mucho frío y murió la mitad, más o menos, en una noche. Se han muerto porque, por lo que estaba diciendo antes, por falta de experiencia. Entonces, para la próxima vez sé que hay que tener 2 lámparas, depende de la cantidad de gallinas también. Quizás comprar 2 y tenerlos mucho más bajos para proteger mejor los pollitos. Lo hicimos así una vez, salimos con la mitad ahora. Para la próxima vez sé cómo hacerlo mucho mejor. Es una cuestión de dinero al final, pero también es una cuestión de proteger la vida, ¿no? Quiero que mis animales mueren, entonces antes de invertir algo muy grande y tener una cantidad muy grande, es mejor probarlo una vez. Ahora para la próxima vez sé que lo haría mucho mejor. También es cuestión de la vida y respetar la vida y proteger la vida. En general, las inversiones que hicimos, intentamos primero hacer una inversión pequeña para ver qué funciona. Un frutal, por ejemplo, no compramos nunca 50 frutales de un tipo, compramos 3 para ver cómo salió. Tenemos grandes éxitos en la finca, los olivos, por ejemplo, los higos, tenemos cosas que salieron muy bien. A veces no sabemos por qué, pero a veces creo porque tenemos un suelo así o por las condiciones que tenemos en nuestra finca. Entonces, sabemos ahora si queremos más higos, vale, bien, adelante, compramos 10 más porque salen bien. Otras cosas que vimos que no salieron bien, no vamos a invertir mucho más dinero en este árbol o planta o lo que sea, por el obvio, ¿no? Siempre he dicho en esos vídeos hay que tener cuidado con los libros, con la información en internet. Es una ayuda, pero no es siempre correcto. A veces ves que hay una cosa, anacardo, por ejemplo. Dice en un par de sitios que estaba investigando, quiero anacardos, que es un árbol súper fácil y de poco mantenimiento y se vende bien y todas esas cosas. Pero al final lo probamos una vez, después otra vez, después una tercera vez y no salieron. No sé por qué, pero no salieron. No voy a invertir más dinero en esto, entonces vamos a evitar esto. Pero en general, para mí cuando vi esto de hay que pensar en soluciones lentas y pequeñas, yo pensé más en la fertilidad de la finca. Hablé antes de los suelos, de añadir mucha materia orgánica a la finca. Eso es una solución muy lenta porque tenemos muy poca lluvia, entonces las cosas se pudren muy lentamente. O tener materia orgánica en el sentido que tenemos árboles más grandes que caen sus hojas y alimentan el suelo así. También es un proceso súper lento, pero poco a poco tenemos los árboles más grandes que cada vez hay más materia orgánica de nuestros propios árboles que va a ayudar a ganar esta batalla a largo plazo, pero a largo plazo y no ahora. Hablamos en otros vídeos de pequeños trucos que usamos para mantener agua en el suelo, aprovechar mejor el agua en el suelo. Esas son soluciones también muy lentas. Más materia orgánica significa más hongo y el hongo también ayuda a gastar menos agua y ayuda a tener más micronutrientes en el suelo o usar mejor los nutrientes que hay en el suelo para los árboles. Pero son soluciones muy lentas y van a tardar, pero vamos poco a poco consiguiendo setas, por ejemplo. Es un señal que estamos avanzando ahí. O vemos que tenemos una vida salvaje en la finca de pájaros. El otro día encontramos una coruja. Para mí es un búho, pero es un gran señal también que hay vida en nuestra finca. Y los animales vienen a nuestra finca porque es un oasis en el desierto aquí. Nuestro concepto de cultivar no podría ser más distinto que la agricultura industrial. Yo soy de una zona en los Estados Unidos con campos enormes y planos y ahí tienes que comprarte un tractor, un par de máquinas más y un tractor nuevo ahora es una inversión de $500,000. También
los campos en mi zona son de, no sé cómo decirlo, metros cuadrados. Cientos de miles de metros cuadrados. Comprar un terreno así significa también una inversión de millones de dólares. Entonces, para empezar, ser un granjero en un sitio así es cuestión de muchos préstamos y tu vida pertenece al banco y todo lo que tienes pertenece al banco durante mucho tiempo y es difícil salir de esta trampa. Entonces, para nosotros aquí a una pequeña escala, que tenemos una finca pequeña también, ¿no? Pero para evitar esta trampa del banco y los préstamos y todo esto, empezamos muy poco a poco. Sigo trabajando en otra cosa también, con la idea que algún día la finca va a funcionar tan bien, va a crecer tanto las cosas y vamos a tener tanta materia orgánica que podemos cultivar cosas mucho mejores, más sanos, más grandes, más cantidad. Y la idea es hacerlo así. Empezamos a una escala muy pequeña, vamos ganando pequeñas batallas ahí y en unos años espero que cambie la realidad en este sentido, que vemos que funciona. Hacemos más de lo que funciona y cogemos más beneficios así de ello. Por ejemplo, vamos a seguir, o yo quiero seguir con las gallinas de engorde. La próxima vez serían más, con mejor protegidos, con mejores ideas como bajar el precio de su pienso, bajar los riesgos para los pollitos muy pequeños. Todo esto para salir con más beneficio para nuestra familia en carne. Mi esposa ahora está comentando los beneficios. No quiero decir los beneficios solo son económicos, no es así. Primero lo que pasa en la finca es que primero lo comemos nosotros. Si sobra algo después, hay que buscar una solución para eso. O lo vendemos o lo intercambiamos por otra cosa. Pero primero es para nosotros. Nos ahorra dinero, no tenemos que comprar ciertas cosas, pero también es cuestión de nuestra salud. Sabemos de la finca que no usamos químicos, no usamos las gallinas, no usamos antibióticos, no usamos medicamentos y nuestra salud está mejor por eso también. Entonces estamos hablando de beneficios, significa nuestra salud. Y también hablo de la salud de nuestro terreno. Mi gran esperanza en mi trabajo en la finca es cuando muero, dejo algo atrás. que es una finca de 2.000 metros cuadrados que es sostenible, porque estoy trabajando mucho en mejorar la salud del suelo para el largo plazo. Y habrá una pequeña zona aquí en Tenerife donde el suelo, la tierra está mejor que cuando empecé. Yo soy un poco inocente en ese sentido. Yo pienso, si yo puedo hacer esto con 2.000 metros y encuentro 1.000 personas más que pueden hacer lo mismo, ya estamos hablando de un cambio en nuestra pequeña isla. Entonces, esa es mi esperanza. Quiero también un poco dar ejemplo a la gente con un trabajo duro que se puede conseguir algo en ese sentido también. Bueno, siempre hay más cosas, ¿no? Pero creo que está bien para hoy. Gracias por acompañarnos como siempre en nuestros vídeos. Gracias por los comentarios. Hasta la próxima. Chao.